escribir lo que serían las ecuaciones de transformación, porque las vamos a necesitar. Las ecuaciones de transformación directa que se nos dieron decía x es igual a u cuadrada menos v cuadrada y y es igual a 2 veces v. Voy a requerir de las ecuaciones de transformación para realizar las siguientes transformaciones. Vamos a hacer transformaciones, iniciando con transformaciones de puntos, transformando puntos. Posteriormente transformamos alguna función escalar, luego un vector y por último una función vectorial. En transformar puntos vamos a utilizar los puntos que fueron datos. Nos dieron una región en el espacio coordenado curvilíneo V, que es un triángulo. El punto que nos dieron fue el A2,0 como uno de los vértices de ese triángulo, el 2,1 como un segundo vértice del triángulo y el C1,1 como el tercer vértice del triángulo. Si recordamos, en un principio consideramos este dibujo como un sistema coordenado curvilíneo ortogonal. Sin embargo, nos dimos cuenta que efectivamente sí es un sistema ortogonal. Cuando realizamos la transformación de esta región a una en coordenadas cartesianas, no transformamos dos puntos porque como el sistema de ecuaciones no es lineal, sabíamos que iba a cambiar la naturaleza de esas rectas que representan los lados del triángulo. Entonces hicimos directamente la transformación de las ecuaciones que representan las rectas y llegamos a las ecuaciones de tres parábolas. Una parábola abre hacia abajo, otra parábola abre hacia la izquierda y otra parábola abre hacia la derecha. Entonces esto se convirtió en la región X y Y por consiguiente los puntos donde cortan estas tres parabolitas correspondían uno al A', que representaba el punto A, pero en coordenadas cartesianas, o ya realizando la transformación a coordenadas cartesianas. Aquí se encontraba el punto B' y aquí se encontraba el punto C', que por coincidir con la parábola que abría hacia abajo, sabíamos que este punto tenía sus coordenadas 0,2, entonces debía corresponder al punto C de las coordenadas curvilíneas. Solamente por el gráfico consideramos los valores que aproximadamente se daban, y lo mismo aquí en 4,0. No hicimos la transformación de puntos porque ya no era necesario, simplemente se nos pedía transformar la región, pues lo hicimos de esta manera y llegamos a obtener la región en XY. Ahora bien, vamos a usar alguno de esos puntos que ya sabemos aproximadamente cuál es el valor al cual tenemos que llegar para efectuar una transformación de puntos. Vamos a iniciar desde una transformación de puntos de curvilíneos y vamos a llegar al punto en coordenadas cartesianas. Entonces voy a tomar el punto en coordenadas curvilíneas, en este caso porque estoy hablando de coordenadas curvilíneas, y vamos entonces a empezar con ese punto en coordenadas curvilíneas que es el 2,0 y lo voy a transformar a uno en coordenadas cartesianas y le voy a llamar que la transformación va a ser su representación A'. Y lo único que hacemos es usar las ecuaciones de transformación. Decimos que si u es igual a 2, entonces aquí tendríamos u al cuadrado, sería 2 al cuadrado, 4 menos 0, que es el valor de v. Entonces en la x toma el valor de 4. En y sería el producto de u por v, que es 0. Entonces la y va a ser 0. Ese sería entonces el punto en coordenadas cartesianas y efectivamente es el punto que nosotros estábamos considerando. Para transformar un punto de coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas, pues lo más sencillo sería utilizar el sistema o las ecuaciones de transformación inversa, en las cuales las coordenadas curvilíneas u, v quedarían en función de las coordenadas cartesianas x y y. Y de manera directa yo solo sustituyo el valor de las coordenadas x y que conozco y obtenía las coordenadas curvilíneas. Sin embargo, no tengo las ecuaciones de transformación inversa y entonces usamos las únicas que tenemos y vamos a transformar ahora un punto en coordenadas cartesianas. Vamos a decir que ahora tomo el B'. Entonces lo voy
voy a seguir enunciando como B', que es como lo tenemos aquí en la figura. Y ahora lo que conozco son supuestamente los valores de las coordenadas cartesianas, que es aproximadamente los que visualizamos en la figura que obtuvimos. Y vamos a transformar estos a coordenadas curvilíneas. Vamos a usar estas ecuaciones de transformación. Entonces lo que estoy diciendo es que x, que vale 3, debe ser igual a u cuadrada menos v al cuadrado. Y, que vale 4, debe ser igual a 2 veces uv. Entonces partimos de estas dos ecuaciones cuyas incógnitas son u, v, para poder obtener los valores de v. En este caso voy a tomar la segunda ecuación y la vamos a simplificar dividiendo todo entre 2. Entonces me queda que si 2 es igual al producto u por v, entonces podemos decir que v es igual a 2 sobre u. Sustituir en la primera, u cuadrada menos v cuadrada. Entonces lo que tenemos es que 3 igual a u cuadrada menos v al cuadrado, pues en realidad es esto. Y ya entonces decimos que 3 es igual a u cuadrada menos 4 sobre u cuadrada. Vamos a multiplicar todo por u al cuadrado, multiplicar. Este es el proceso algebraico, multiplicar por u al cuadrado. Muy similar al que efectuaríamos para poder llegar a obtener las ecuaciones de transformación inversa. En lugar de un 3 y un 4 usamos las variables x y y hacemos o estamos intentando conocer el valor de u a partir de esos valores. Entonces aquí nos quedaría multiplicar todo por u2 al cuadrado, por u al cuadrado quedaría 3u cuadrada es igual a u a la cuarta menos 4. Este sería, al multiplicar todo por u al cuadrado, lo que obtenemos. Ahora sí, tenemos en este caso, voy a borrar acá, tenemos hasta aquí porque voy a requerir de estos vectores más adelante. Entonces, hasta aquí borramos y decimos que en este caso quedaría u a la cuarta menos 3 veces u al cuadrado menos 4, igual con 0. Si nos damos cuenta, u está elevada a potencias pares, a la cuarta y al cuadrado. Entonces puedo hacer un cambio de variable para llegar a una ecuación de segundo grado. Vamos a decir que la m es igual a u cuadrado. De manera que podría yo representar en lugar de u a la cuarta m cuadrada menos 3 veces m menos 4 igual a 0. Se tiene una ecuación de segundo grado. La podemos resolver por la fórmula para soluciones de ecuaciones de segundo grado, para resolver ecuaciones de segundo grado, o el método ASPE, o en este caso encontrar dos valores que multiplicados nos den 4 y sumados menos 3. Entonces, si considero el menos 4 y el más 1, la suma es menos 3 y la multiplicación es menos 4. Entonces, los elementos que satisfacen esta ecuación en 0 es cuando la m toma el valor de 4, esto es 0, y cuando la m toma el valor de menos 1, también satisface. Solo que aquí hay un ligero problema. M sí puede ser u cuadrada en 4, porque la raíz de 4 es 2, entonces consideraría que u es u es igual a más menos 2. Pero en este caso no podemos tener una raíz real si estoy considerando raíz de menos 1, entonces esto queda dentro de los números imaginarios y la descartamos. Ahora bien, nos quedamos nada más con estos valores. Si u puede tomar el valor 2 o menos 2, entonces v, ¿dónde quedó v? Aquí, v que está en función de u, v podría ser, si u es 2, pues v va a ser 1, y si u es menos 2, pues v va a ser más menos
más menos 2 sobre u es igual más menos 1. Ajá. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. A mí me dijeron que era un sistema en el que existe transformación, es decir, que si yo parto de un punto en coordenadas cartesianas, llego a una única representación en coordenadas curvilíneas. ¿Y por qué no la tengo? Bueno, una explicación es algo que ya en realidad habíamos tratado en el sistema coordenado polar. Si nosotros realizamos este proceso algebraico, les decía, para poder obtener las ecuaciones de transformación inversa, consideraría aquí la variable x y la variable cartesiana y, x y y. Y se hace el proceso similar, aquí estaría x, y van a llegar a una ecuación similar, pero aquí en términos de x y de y. Entonces se hace el cambio de variable y lo que vamos a obtener es, utilizando la fórmula para solución de ecuaciones de segundo grado, vamos a utilizar esta para poder obtener a u y a v en términos de x y y, y entonces les va a quedar algo parecido a esto. Déjenme ponerlo aquí. Ya siendo entonces el valor de la u va a quedar así. Va a quedar como, si no mal recuerdo, va a quedar así. X más menos raíz, aquí otra raíz dentro, raíz de x cuadrada más y cuadrada. Ajá. Y acá va a quedar sobre raíz de 2. Y la y, si sustituyen esto en 2 entre u, les va a quedar algo así como y sobre raíz de 2 por x más menos la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Ajá. Entonces esto me permite ver por qué es que se va a llegar a un único valor. Están considerando seguramente limitar a los valores de estas raíces únicamente a término positivo, o obtener solamente el valor de ellas con signo positivo. De manera que de esta forma, aquí es v, ahí está, son las ecuaciones de transformación inversa. Entonces, para que en esta forma solo voy a obtener los valores positivos. Entonces, cuando sustituyo 3 y 4 respectivamente, que serían los puntos del punto del cual partí, entonces aquí nada más llegaría a que el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16, esta raíz es 5, y aquí tendría 3 más menos 5, y sobre 2, ¿sí? Incluso esto lo podemos ver así. Acá, y aquí el 2. Entonces tendríamos que, en este caso es 3 más 5 es 8, entre 2 es 4 y raíz de 4 es 2. Y nos quedamos solamente con la raíz positiva. Y cuando tomamos el signo menos sería 3 menos 5 menos 2, entre 2 menos 1. Y es el valor imaginario que descartamos. En este caso es exactamente lo mismo. Cuando la y es igual a 4, entonces aquí tendríamos lo mismo. 3 más menos 5. 3 más 5 es 8. 8 por 2 son 16. Esta raíz en el denominador sería 4. 4 entre 4 es 1. Eso quiere decir que me estoy quedando solamente con el valor positivo. Cuando aquí tomo el signo menos, sería entonces 3 menos 5 menos 2. Menos 2 por 2 menos 4. Raíz de menos 4, un número imaginario, lo descartamos. Y me quedo con el valor de v en 1 solamente. Entonces, de esta manera estoy discriminando a los que tienen signo menos y solamente me estoy quedando con el punto 2,1, aquel punto que corresponde a 3,4, y entonces así ya tengo una relación 1 a 1 entre puntos. Esta es la ecuación de transformación inversa que me llevaría entonces a pues un proceso algebraico aquí similar, y que no es en realidad necesario obtenerla a partir de sobre todo cuando se tiene poco tiempo, que pudiera ser el caso de un examen. Ajá.
Entonces, simplemente trabajamos todo con nuestra matriz, con las ecuaciones de transformación que se nos da y con ello podemos obtenerlo todo. Bueno, entonces ya vimos que se puede también transformar de cartesianas a curvilíneas y vamos ahora a transformar unas funciones escalares. Transformar función escalar. Funciones escalares. Sí, la función escalar. Entonces partimos también de tener una función escalar en coordenadas curvilíneas y la vamos a transformar a coordenadas cartesianas. Una función escalar en coordenadas curvilíneas, disculpen, podría ser una. También para esto es de alguna manera, para no tener procesos algebraicos que nos lleven más tiempo, ¿sí?, que lo que en realidad queremos estar tratando el tema que estamos viendo. Entonces vamos a considerar esta función y la deseo transformar a una en coordenadas cartesianas. Esta función la voy a simplificar nada más para que ustedes vean. V, este binomio al cuadrado, u cuadrado más 2v más b al cuadrado, v, menos 2v al cuadrado. Esto lo simplificamos de manera que podamos tener v, esto es igual a u, esta es v cuadrada menos 2v cuadrada, nos va a quedar solo menos v cuadrada. Y aquí ustedes ya pueden visualizar que de alguna manera conveniente, entre comillas, usé precisamente esta función escalar para poderla transformar a una función cartesiana. Y la función cartesiana que obtendríamos sería esto, pues es x, y esto, pues es y. Entonces tendríamos x más y. Y esa sería ya la función escalar en coordenadas cartesianas. No puedo borrar esto porque lo voy a necesitar. Una en coordenadas cartesianas que transformáramos a coordenadas curvilíneas podría ser cualquiera. Vamos a borrar esto. Esto ya no lo creo necesitar. Esto. También las ecuaciones de transformación inversa. Ya no las vamos a ocupar. Entonces aquí, si nosotros queremos transformar una función de coordenadas cartesianas, una función de coordenadas, bueno, aquí le pongo de nuevo que, porque con eso de que estoy utilizando esto, transformar función escalar. Es que el orden, cuando se tiene poco espacio, también se ve sacrificado. Vamos a ver entonces. F de x, y lo llevamos a una función en coordenadas curvilíneas. ¿Okay? Entonces ahora partimos de conocer una función en coordenadas cartesianas que puede ser cualquiera, ¿sí? X en y, x por y. En este caso es totalmente directo porque tengo las ecuaciones de transformación inversa, pues entonces nada más sustituyo lo que es x por su función en v y lo que es y por la función correspondiente en términos de v, y ya llegué a tener la ecuación coordenadas curvilíneas. X sería esto, u cuadrada menos v al cuadrado. Ajá. Y la y que es igual a 2 veces uv. Lo pueden dejar así o lo pueden multiplicar esto por cada uno de los elementos dentro del paréntesis, pero esto ya es la función escalar. Les va a dar un valor escalar, entonces ya tienen su función en coordenadas curvilíneas. Vamos a transformar ahora vectores y esto es lo nuevo para nosotros porque esto es lo que habíamos hecho hace un momento. Les digo, cuando transformamos las funciones que eran las rectas del triangulito, la U1, la V1 y la V igual a menos U más 2. Esas tres rectas las transformamos de coordenadas curvilíneas a coordenadas cartesianas y acá obtuvimos de rectas, obtuvimos parábolas. Entonces eso fue lo que hicimos hace ya un momento. Vamos a transformar este vector. Transformar un vector. Entonces ahora vamos a partir de un vector
A testada, U testada, B testada, como le queramos llamar, cuyas componentes escalares están en términos de las coordenadas curvilíneas. Entonces sería F de U, B en EU y G de UV en EUV multiplicada por el vector EUV, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir que pasamos de curvilíneas a cartesianas y que nuestro vector sea, por ejemplo, el A igual a raíz de 2 en EU más raíz de 2 en EUV. Estos son los vectorcitos en la base coordenada curvilínea, los equivalentes al I y J en la coordenada cartesiana. Entonces vamos a llegar a este mismo vector, pero en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a utilizar para eso pues los equivalentes vectores EU, EV que nos lleven al I y al J, que están aquí. Pero como los vectores base unitarios para este caso, dado que las ecuaciones no eran lineales, son puntuales, es decir, tengo que evaluarlos en el punto donde deseo obtener ese vectorcito. Entonces, evaluando para nuestra U y nuestra V. Entonces aquí, considerando en este caso, vamos a decir evaluando en U, V, tendríamos que los vectores serían el EU, el E subíndice U, quedaría como raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Eso quedaría. Entonces, nada más aquí lo vamos a poner todo así, raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Eso para I. Y bueno, es lo mismo si nos damos cuenta para V, porque tienen el mismo valor, entonces aquí quedaría lo mismo, raíz de 2 entre 2 más 2, 4, raíz de 4, 2. Y ya lo simplificamos. Bueno, como va a ser lo mismo en todos, entonces aquí lo tengo 2 más 2, para que vayamos viendo cómo va. Esto entonces ya lo conozco, sería EU va a ser igual a raíz de 2 sobre raíz de 4, que es 2. Entonces raíz de 2 entre 2 en I y raíz de 2 entre 2 en J. Ese es nuestro vector EU, ya usando I y J, entonces pues ya lo tenemos. El EUV va a ser muy similar, porque si se fijan, lo que en J corresponde al valor, en EUV corresponde a el valor de I con signo cambiado. Y el valor de I, de E subíndice U, es el mismo valor de J en E subíndice B. Entonces, pues vamos a obtener estos como el EV, quedaría entonces, EV va a ser igual a raíz de 2 negativo menos raíz de 2 sobre 2 en I más raíz de 2 sobre 2 en J. Los mismos valores, nada más aquí es el signo. Ya que tenemos entonces a ambos vectorcitos, pues los sustituimos y entonces ya podemos tener nuestro vector en coordenadas cartesianas. El vector entonces sería el siguiente. Decimos que de A raíz de 2 EU más raíz de 2 EUV se convierte en A, vamos a decirle que A' testada, porque es un vectorcito, raíz de 2 por todo eso, raíz de 2 sobre 2 I más raíz de 2 sobre 2 J. Luego aquí, este es el vector, más raíz de 2 EU, raíz de 2 EV, raíz de 2 EV. ¿Dónde anda EV? Acá está. Menos raíz de 2 sobre 2 I más raíz de 2 sobre 2 J. Entonces nos queda así. Bueno, aquí quedaría A testada prima igual. Esto por esto es 2 sobre 2 es 1. Y aquí también tenemos 1 en J.
Luego esto por esto más por menos da menos y nos da menos i. Y esto por esto más por más da más, 2 sobre 2 es 1 más j. Ya nomás simplificamos y entonces resulta que este vector se convirtió o lo transformamos al vector i menos i, 0i. J más j, 2j. En eso se transformó nuestro vector de coordenadas curvilíneas a coordenadas cartesianas. Y ahora vamos a ver un vectorcito que transformamos de coordenadas cartesianas ahora a las curvilíneas, y va a ser el mismo para que podamos corroborar cómo es el proceso inverso, para que ya no haya lugar a dudas. Entonces ahora voy a partir de ese a, que es el 0i más 2j, y lo vamos a transformar a un vector, ¿sí? Que en este caso pues nada más estoy tomando esto porque ya los utilicé y por eso es que estoy tomando la misma notación para ellos, pero aquí originalmente tendrá que ser de a, o podríamos decir que es el vector b y que llegamos al b de esta la prima. Nada más como para poder ser más claros en ese aspecto. Entonces vamos a tomar a nuestro vector. Tendría que multiplicar 0 por la equivalente en i en términos de las coordenadas curvilíneas. O sea, 0 por todo esto, pero pues va a ser 0. Y el 2 por este término que representa a j en coordenadas curvilíneas. Entonces, eso ya lo conocemos, entonces tendríamos 0 i, que es esto, más el 0, que en este caso, perdón, el 2 por todo eso, y en este caso pues ya conocemos estos valores puntuales en el punto en el que estamos trabajando, serían estos, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2 EU más raíz de 2 sobre 2 EV. Ajá. Y entonces eso pues nos llevaría a que B' testada prima es igual a todo esto, pues es obviamente 0, pues para que lo aquí 0, bueno, aquí lo dejamos así, pero esto nada más nos quedaría raíz de 2 EU, esto por esto, raíz de 2, y esto por esto, raíz de 2 EV. Y ese sería el resultado de haber transformado a un vector 0i más 2j. Ya tenemos entonces ahora la transformación de una función vectorial. En este caso, transformar una función vectorial. Ajá. Sí requeriría, o sería mucho más sencillo partir de las ecuaciones de transformación inversa, porque de lo contrario tendría yo que realizar un proceso algebraico para cada una de las componentes. Si pasamos de v, bueno, de una función vectorial de v a una función vectorial de x y y, entonces el proceso algebraico sería casi, proceso algebraico, casi lo que realizamos hace rato, solamente para un punto, tener que llevarlo para cada uno de los valores de los cuales partimos en u. Ajá. Y luego todo eso despejarlo para que quedara en términos de x y lo mismo para todo lo que encontráramos en términos de v, de estas ecuaciones despejar a v para que quedara solo en términos de x y y. Y lo mismo tendría que ser los vectores base unitarios que intervienen en ese vector, porque estos también los tenemos en términos de v. No obstante que los vectores unitarios base son iguales, recuerden que cuando trabajamos con la base covariante, estos vectores, queda en función de las coordenadas x y y. Y cuando trabajamos con los vectores en términos o de la base contravariante, esa es la que queda en términos de
de las coordenadas curvilíneas. El valor es equivalente, es lo mismo, tienen que ser iguales, pero uno queda en función de unas coordenadas de otro en otras. Entonces a mí me convendría en este momento tener nuestros vectores base unitarios o unitarios base en términos de las coordenadas cartesianas, sí, el mismo equivalente, lo mismo, pero en términos de las coordenadas cartesianas, para que esto fuera de manera directa. Y como no lo tengo y ahorita no tengo tiempo ni espacio para hacer todo ese proceso algebraico, entonces vamos a realizar solamente ese proceso algebraico, vamos a decirlo complejo o complicado, y por ello no lo tenemos complicado, bastante laborioso, más que complicado, esto es laborioso. Sí, aquí unos 2 pizarrones más y ya. Entonces, bueno, ese lo vamos a dejar así. Las ecuaciones de transformación inversa, ya hace un momento les explicaba cómo se obtenían. Y probablemente si de las ecuaciones de transformación inversa obtenemos los vectores base unitarios de la base covariante, eso nos facilite más las cosas, y lo mismo el tener las ecuaciones de transformación inversa. Entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser transformar una función vectorial de coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas. Entonces vamos a transformar una función vectorial. Así es que esto no los puedo borrar por si no seguíamos ahí. Función vectorial. Pero voy a usar una función en coordenadas cartesianas y la voy a transformar a una función en coordenadas curvilíneas. Y esta pues la puedo hacer de manera directa con las ecuaciones de transformación. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a partir de una ecuación en coordenadas cartesianas. Puede ser cualquiera, aquí la pueden poner lo más compleja que quieran, y como ya la tenemos en forma directa todo, entonces pues eso no nos preocupa. Vamos a suponer que tienen una x al cubo más 2y, todo esto que sea la y, más x, que les gusta 3x cuadrada, o no sé, o 2y o 3y cuadrada menos x, bueno, tampoco tanto, para que no nos llevemos mucho tiempo. Nada más va a quedar, esto lo tenemos que transformar, y aquí ya no quedó espacio por estar, bueno, entonces vamos a considerar que nuestra función vectorial v, pues simplemente empiezan ustedes a sustituir lo que es la x por su respectivo valor. Entonces en lugar de x ponemos lo que es x, u cuadrada menos v cuadrada al cubo, más 2 veces la y, aquí está la y, 2 veces v por 2v, entonces sería 4v. Y todo esto se multiplica por, ¿y dónde anda la y? Aquí está la y. Entonces quedaría todo esto por u sobre raíz de u cuadrada más v al cuadrado u, luego menos v sobre raíz de u cuadrada más v al cuadrado ev, donde lo dejé fuera, ev, ahí está. Ya la primera componente ya quedó todo en términos de las coordenadas curvilíneas y de sus respectivos vectores. Luego la segunda componente, aquí todavía me faltaría simplificar los elementos de EU y los elementos de U. Entonces aquí quedaría 3 por y, que es esto al cuadrado, entonces quedaría 2v al cuadrado menos x, que sería u cuadrada menos v al cuadrado, todo esto por j, pero j es igual a v sobre raíz de u cuadrada más v al cuadrado en EU, más u sobre raíz de u cuadrada más v cuadrado EV. Era corchete. Bueno, igual. Entonces, simplificando términos, todo esto por esto, y llegaríamos a EU y lo vamos a sumar a esta otra parte de EU, y ya tendríamos entonces el vector con su componente en EU.
Y lo mismo hacemos con la parte de V, esto por esto, más esto por esto. Eso todo corresponde a la componente E subíndice V de nuestra función vectorial en coordenadas curvilíneas. Esta ya lo es, esa simplificación la vamos a dejar hasta aquí. Esta ya es nuestra función en coordenadas curvilíneas y esa sería la forma de llegar a ella en forma directa. Esta nos llevan a sustituir todo en términos de V. Bueno, vamos a hacer a continuación un ejercicio que resulta, les va a parecer muy interesante porque en este caso vamos nosotros a partir de ciertas condiciones a establecer las ecuaciones de transformación. Ajá. Y estos se dan, obviamente son casos muy especiales, muy particulares, pero esto lo podemos obtener cuando se identifica un patrón en las ecuaciones que nos dan. Entonces vamos a decir, este es un ejemplo o un ejercicio en el que vamos a ver un caso particular que es muy útil. Vamos a ver, entonces, sean los gráficos siguientes, sean las gráficas cuyas ecuaciones de entonces vamos a decir, no voy a yo inventar lo que no, aquí las tenemos. Y cuadrada igual a 8x, luego y cuadrada igual a x cuadrada igual a 8y y x cuadrada igual a y. Ahí está. Encontrar el área de la región limitada por las curvas que representas. Entonces ese es el objetivo. Encontrar el área de la región limitada por esas curvas. De la región limitada por las curvas. Entonces, pues vamos entonces a ver. En este caso, cuando se tienen ecuaciones de este tipo y en las cuales se puede identificar un patrón que se repite, en este caso podemos tomar dos parejas, podemos tomar una pareja y entonces tener dos. Si esta primer pareja podemos identificar un patrón que está cumpliendo. Si se fijan, en ese y cuadrada igual a 8x y otro y cuadrada igual a x. Entonces, si se fijan, solamente cambia el coeficiente de la x. Ese sería, está siguiendo un patrón, un mismo, una ecuación en la cual podríamos decir que el coeficiente es el patrón en ambas. Y lo mismo ocurre con estas dos. El coeficiente de y es lo único que cambia en las dos últimas ecuaciones. ¿Qué representan esas ecuaciones? Parábolas. Unas abren hacia la derecha porque tienen para cada valor de x dos valores en y, para cada valor de x dos valores en y esta abre hacia arriba, ¿sí? Porque para cada valor de y se tienen dos valores en x, para cada valor de y. Los dos puntos que la conforman son para un valor de y una x positiva y para el mismo valor de y una x negativa, que son los que estarían considerándose con esta x elevada al cuadrado. Ahora, el área que encierra esa región, en este caso muy particular, la podríamos obtener a partir de encontrar, utilizando ese patrón, unas ecuaciones de transformación. Eso quiere decir que podríamos tener diferentes ecuaciones de transformación a partir de identificar un patrón, y entonces usando estas ecuaciones de transformación me permitirían, si esto es posible,
encontrar, utilizando el jacobiano, una relación entre áreas, y utilizando esa relación entre áreas probablemente encontrar el área de una región en el plano coordenado XY usando la región en el plano coordenado curvilíneo, que es lo que vamos a hacer aquí. No siempre es posible, este es un caso muy particular. Cuando no lo podemos hacer de manera directa usando el jacobiano, porque este tiene el valor de cierta forma, entonces estos son típicos ejercicios de resolver usando las integrales dobles. Y si se trabaja en coordenadas curvilíneas, sean cuales sean estas, tendremos que utilizar el jacobiano en la solución de esa integral doble. Pero bueno, vamos a ver este ejemplo en particular. Vamos primero a graficar las parabolitas para que identifiquemos el área que se está pidiendo, de la cual se está pidiendo el área, o la región de la cual se está pidiendo el área, para ser más claro. Entonces, vamos a ver, tenemos unas abren hacia derecha y otras abren hacia arriba, entonces probablemente me convenga considerar por aquí el sistema coordenado cartesiano. Sí, considerando más la parte derecha y la parte más hacia arriba. Y vamos entonces a ver que voy a hacer muy pequeñitos lo que queden aproximadamente equidistantes, no es así. Vamos a ver si podemos tener bueno, ya para que no sea, me lleve tanto tiempo en el dibujo. Ok, entonces vamos a ver, tenemos entonces que el lado recto es 8. Eso quiere decir que tiene 4 hacia arriba, 4 hacia abajo. Todas esas parabolitas tienen su vértice en el origen. Entonces la primera abre hacia la derecha y con un lado recto igual a 8. 4p es igual a 8p, entonces es igual a 2. Entonces aproximadamente aquí en 2 se encuentra la distancia al foco de la parábola, p es igual a 2, aquí sería, y aquí en el foco tengo que representar el lado recto de la parabolita, más o menos por aquí, 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, y esa es la primer parabolita, abre hacia la derecha. La voy a dibujar para que podamos más adelante tener más claridad en esto, así. Ay, sí, esto es, bueno, con mucha imaginación, una parábola que tiene esa abertura, ¿sí? Ahora vamos con la parábola que también abre hacia la derecha, pero el lado recto es mucho más pequeño, entonces 4p es igual a 1, eso quiere decir que p es igual a 1/4, aquí muy cercano aquí, tiene que tener uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces por aquí uno hacia arriba y uno hacia abajo. Okay. Aquí bueno, esta parabolita considerar. O también podemos decir que con x1, que sería mucho más fácil. Ajá. En x1 y es 1. Y creo que con eso es más sencillo el dibujo. Ajá, cuando x es 1, y es 1, algo así. Y lo mismo ocurre que cuando x es 1, la y también podría ser menos 1. Ok, entonces, ya que tenemos ese valor, vamos ahora a dibujar las parábolas que abren hacia arriba. Y es algo muy similar. Entonces tenemos la que abre hacia arriba, también tiene lo mismo, una distancia del vértice al foco de 2, por esta razón, 4p es 8, y también de un lado recto de 8, entonces 4 hacia un lado, 4 hacia el otro, 4 hacia un lado, 4 hacia el otro, aproximadamente, algo así y algo así. Y la más pequeña pues es similar a esta, pero abriendo hacia arriba. Entonces la más pequeña vamos a decir
Por aquí tenemos el color, sino es que ya, sí, ya desapareció el otro color. Ok, entonces vamos a tomarlo así. Aquí, vamos aquí. Así, entonces ese va a ser el que habrá así. En uno, algo así. Ok, entonces encontrar el área de la región limitada por esas curvas. Ok, el área que se encuentre dentro de ellas, pues entonces quieren esta área. Esa es el área que quieren. Estoy en el plano coordenado cartesiano, pues entonces es una región XY. Vamos nosotros a encontrar ese patrón entre nuestras ecuaciones que se dieron para poder nosotros obtener unas ecuaciones de transformación a partir de ese patrón. Entonces el patrón, encontrando un patrón entre las ecuaciones, encontrar un patrón, sí, un patrón de comportamiento, algo que sea lo que se asemejan ambas. Entonces un patrón entre lo que sería y igual a 8, y cuadrada igual a 8x y y cuadrada igual a x. Entonces ese patrón es y cuadrada igual a un coeficiente x. Ajá. Y el otro patrón sería el otro patrón entre x cuadrada igual a 8y y x cuadrada igual a y, pues es el que podría decir x cuadrada igual a v por y. Ahí ya tienen las ecuaciones de transformación. Si nos dan cualquier otro ejemplo en el que podamos encontrar por parejas un patrón, en ese momento ya estamos encontrando las ecuaciones de transformación. Aquí ya nada más nos resta despejar, lo que sea más sencillo despejar, si las coordenadas cartesianas o las coordenadas curvilíneas, para poder partir de unas ecuaciones de transformación. Creo yo, por la misma razón de que u y v solo están elevadas a la primera potencia, me es más fácil despejar a estas en términos de las coordenadas cartesianas que al revés. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones de transformación a través de este patrón podrían ser las siguientes. Voy a obtener entonces las ecuaciones de transformación inversa y partir de las ecuaciones de transformación inversa para poder obtener lo que piden, que es área. Entonces vamos a ver, ecuaciones de transformación inversa. Ecuaciones de transformación inversa, que son las más sencillas ecuaciones de transformación. Inversa. Entonces quedaría el t a la menos 1, 2 puntos, sería u a que es igual. U es igual a y cuadrada entre x. Y cuadrada sobre x. Y v a que es igual, aquí a x cuadrada sobre y. A x cuadrada entre y. ¿Existirá transformaciones? Sería algo que estamos partiendo de unas ecuaciones de transformación que hemos obtenido casi de manera arbitraria, bueno, usando este patrón obviamente, pero vamos a ver si existe transformación con las ecuaciones que hemos obtenido. ¿Qué requerimos para ello? Pues la matriz jacobiana respectiva, la matriz jacobiana de transformación inversa, y con ello el jacobiano de transformación inversa. Entonces vamos a obtener la matriz jacobiana de transformación inversa, ¿sí? Que derivará u con respecto a x, ya nada más vamos a obtenerla, la derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual.
Consideremos que tenemos y cuadrada por x a la menos 1, entonces quedaría menos y cuadrada por x a la menos 2, pero x a la menos 2 la puedo representar así. Ahora derivemos parcialmente a u con respecto a y. Ok, con respecto a y va a quedar 2y sobre x. Para el segundo renglón necesitamos las derivadas parciales de v. Derivemos a v parcialmente con respecto a x, o 2x sobre y. Derivemos parcialmente a v con respecto a y. Tenemos el mismo caso de hace un momento. Consideremos como que esto es x cuadrada por y a la menos 1. Entonces al derivar y quedaría menos x cuadrada, que es un valor constante en este caso, por y a la menos 2, pero y a la menos 2 lo puedo expresar así. Entonces ya tengo mi matriz jacobiana de transformación inversa. Vamos, en ella recuerden todo lo que se puede identificar. Bueno, en ella, al contrario de la contravariante, de la matriz jacobiana de transformación directa, derecha, ok, ahí está. Tenemos que son los renglones los que están representando los gradientes. Este es la dirección del eje coordenado curvilíneo V y este representaría las direcciones del eje coordenado curvilíneo U y V respectivamente. Entonces quiero el jacobiano. Ahorita no quiero el jacobiano porque quiero ver si representa transformación. Jacobiano de transformación inversa. Sí. No voy a obtener el jacobiano de transformación derecha de manera directa, pero pues con un jacobiano son recíprocos, obtengo el otro jacobiano de transformación inversa. Bueno, había dicho que no requeríamos colocar esto si ya sabemos cómo es la notación del jacobiano de transformación inversa. En este caso el jacobiano de transformación inversa serían las coordenadas curvilíneas, las colocamos sobre las coordenadas cartesianas y de esta manera esta notación ya me indica que estoy trabajando con el jacobiano de transformación inversa. ¿Cómo lo obtengo? Es el determinante. Esto por esto va a dar 1, porque esto por esto, bueno, lo ponemos aquí para que se vea, menos y cuadrada sobre x cuadrada por menos x cuadrada por y cuadrada. Este término se simplifica con este término se simplifica con esto y esto me lleva a 1. Luego esto por esto ya lo tengo aquí, menos esto por esto. Entonces quedaría aquí 2yx por 2x entre y. Ahí está. Entonces me queda que esto es 1 menos este término, la x también se simplifica, la y también se simplifica, 2 por 2 es 4. Esto es igual a menos 3. Si el jacobiano de transformación inversa es menos 3, si el jacobiano de transformación inversa es menos 3, se cumple la reciprocidad entre jacobianos siempre independientemente de la condición del sistema, si es ortogonal, si no, en fin, si es lineal, si no es lineal, etcétera, etcétera. Esto me lleva a que el jacobiano de transformación directa va a ser igual al recíproco del jacobiano de transformación inversa. Y esto pues entonces es menos 1/3 y es constante, ¿sí? Es constante, no obstante que partimos de unas ecuaciones de transformación que obviamente no son lineales. Y la matriz no tiene elementos lineales y los vectores tampoco son valores constantes, sus componentes. Sin embargo, por alguna razón, esto se simplificó de esta forma y me llevó a un valor constante. Esta me permite llegar a establecer toda la información que obtenemos a partir de la matriz jacobiana de transformación directa. Existe transformación, es un sistema izquierdo. La relación entre áreas es el valor absoluto de este valor. Sería el área de la región RXY está en términos de 1 sobre 3 con respecto al área de la región en coordenadas curvilíneas. Eso quiere decir que el área de la región en coordenadas curvilíneas
3 veces mayor que el área de la región en coordenadas cartesianas. Entonces, puedo yo transformar estas ecuaciones, estas funciones escalares a su respectiva en coordenadas curvilíneas y representar el área en la región coordenada curvilínea, obtener esa área, y sé que esa área es 3 veces mayor a esta, entonces simplemente la divido entre 3 y ya tengo el área de la región RQY. Vamos a ver si eso ayuda. Entonces, pues vamos, ese sería el proceso. Ajá. Es que no sé qué borrar porque no podemos borrar la figura porque requiero que conocer el área de ella. Yo no voy a volver a dibujar eso. Entonces, vamos a ver aquí. Esta la necesitamos. Esta probablemente ya no se requiera. Esto sí se requiere. Bueno, borremos entonces esto. Vamos a hacer una transformación de una función escalar. Por consiguiente, no necesito los vectores base unitarios ni de la base contravariante ni de la base covariante. Entonces, simplemente con lo que ya tenemos. Vamos entonces a partir de transformar las funciones escalares. Transformar, como es unas ecuaciones no lineales, entonces, pues no sé en qué se transforman esas parábolas, entonces requiero transformar las ecuaciones de las parábolas, no podría solo unir puntos. Va a transformar las funciones escalares que representan las parábolas. Escalares, ya le ponemos aquí nomás aquellas que representan las ecuaciones de las parábolas. Ok, entonces pues partimos de lo que conocemos, ¿verdad? Conocemos a y cuadrada igual a 8x. Recuerden que ya les había mencionado que en este caso fue un sistema izquierdo. Si quisieran convertirlo a un sistema derecho, bastaría que dijeran que esta es la V y que esta es la U. Y les garantizo que entonces su sistema les va a dar un jacobiano positivo y entonces va a ser derecho. En este momento, para obtener el área de esta figura, no requiero que sea derecho o izquierdo, no importa. Entonces es indistinto que sea izquierdo o derecho. Por consiguiente me quedo igual. Pues sí, ahí está. Ok, entonces vamos a transformar de coordenadas cartesianas a curvilíneas funciones escalares. Ajá. Pues usamos las ecuaciones de transformación. Entonces tenemos lo siguiente. Decimos que en este caso aquí está. De hecho aquí lo estamos viendo ya de manera directa. Y cuadrada sobre x es igual a 8. Ya, ¿para qué queremos más? Si y cuadrada sobre x es igual a 8, pues entonces ya conozco el valor de u. U es igual a 8. ¿Sí? Ya no me da. Y en el siguiente caso es algo muy similar. Y cuadrada igual a x, pues entonces y cuadrada sobre x es igual a 1. Por consiguiente, esto se transforma en u igual a u. Y vamos con, bueno, esto lo grabamos. El jacobiano es igual a menos 1/3. Ok. Entonces vamos con la siguiente. Dice x cuadrada igual a 8y. Para esta es lo mismo. X cuadrada sobre y es igual a 8. Entonces transformemos esto y nos llega a que x cuadrada sobre y es v. Y v en este caso es 8. Y por último, x cuadrada igual a y quedaría como x cuadrada sobre y es igual a 1. Y esto representa a v igual a 1. Entonces, lo que eran parábolas en coordenadas cartesianas se convirtieron en rectas en coordenadas curvilíneas. Cada una de
de la parabolita que tenemos dibujada allá en la otra, en el gráfico, se convirtió en una recta en coordenadas curvilíneas. Pues vamos a ver entonces ese dibujo del sistema coordenado curvilíneo. Pues es muy sencillo, ¿sí? No me interesa si en este momento, no me interesa si el sistema es ortogonal o no, etcétera. Lo único que necesito saber es que esa relación entre áreas ya la tengo. Y aquí esto quedaría así. 1, a ver, vamos correspondiendo lo que se transformó, esto se transformó en 8. Aquí está la U8, esa parábola en rojo se transformó en esta recta en rojo. Esa parábola en verde se transformó, aquí me equivoqué, esta es la que es, esa parábola en verde se transformó en U1. Ajá. Esa parábola que dibujamos en azul se transformó aquí en V8, por acá. Y esa parábola que dibujamos en amarillo se transformó en V1. La región en la cual se transformó la región RXY de coordenadas cartesianas, ahora es una región que representa un cuadrado, porque la longitud de sus lados es 7, si se fijan, de 1 a U8 tenemos una longitud de 7 y lo mismo aquí. Entonces, tenemos un cuadrado que representa la región RV, en eso se transformó. Y calcular el área de la región RV, pues es algo muy sencillo. Desde área RV es igual a 7 por 7 a 49 unidades al cuadrado. Aquí sí lo veo porque no queda de otra, ¿sí? Unidades al cuadrado. Y si ya conozco el área de la región RV y sé que los jacobianos, bueno, que el jacobiano de transformación directa en su valor absoluto representa una relación entre el área de RXY entre área de RV, entonces puedo despejar el valor del área de RXY a partir de conocer el área de RV. Esto es igual a 1/3, el valor absoluto de menos 1/3 era igual a 1/3. Entonces, si 1/3 es igual a esa relación entre áreas, entonces tengo que el área RXY quedaría entre 49 unidades al cuadrado, que es el área de la región RV. Despejemos la que nos interesa. Área RXY va a ser igual a 49 entre 3. Ajá. Entonces, eso es aproximadamente, queda 1 y sobra 1, 3 por 6, 18 y sobra 1, algo así, unidades al cuadrado. Ajá. Entonces, esta sería esta área. Es igual a 16, aproximadamente 16.33 unidades al cuadrado. Y esta es una manera muy sencilla de obtener el área de una región que visualmente nos parece no tan simple de llegar a ella si la trabajamos en coordenadas cartesianas. Si obtenemos unas ecuaciones de transformación cualesquiera que nos permitan tener o que exista transformación, entonces podremos asegurar que esta relación se cumple y llegar entonces al valor del área requerida a partir de una área muy simple. Se transformaron las parábolas en rectas y eso permitió que el cálculo del área en coordenadas curvilíneas
sea muy sencilla. Este es un caso muy particular. Si ustedes se dan cuenta, partimos de unas ecuaciones no lineales y de una manera llegamos a al valor del jacobiano, que en principio pensaríamos tendría que llegar a ser función de las coordenadas cartesianas. Pues no, quedó un valor constante y nos permitió hacer esto. De lo contrario, el valor del jacobiano es puntual, es decir, tendríamos que estarlo evaluando en cada uno de los puntos, y la manera más correcta de llegar a obtener un área en el cual el jacobiano es una función escalar es utilizando las integrales dobles y en ellas incluir al jacobiano, si esto facilita el cálculo de área de coordenadas cartesianas usando o utilizando las coordenadas curvilíneas. Bueno, entonces este ejercicio ya lo tenemos aquí, yo creo, lo dejamos aquí, y en el próximo video vamos a obtener las bases covariante y contravariante para nuestros sistemas coordenados polar, cilíndrico y esférico, puesto que es más común que estemos trabajando en estos sistemas coordenados para poder aplicar los operadores diferenciales o para poder calcular área, volumen y longitud en un momento dado en otros sistemas coordenados como estos. Bueno, aquí lo dejamos.